A veces la vida cambia en un solo instante. Un momento estamos caminando tranquilos, creyendo que todo está claro, que el camino frente a nosotros es simple y luminoso. Y de repente, una sola frase, una sola verdad, o quizá una mentira, puede sacudir todo lo que creíamos conocer. Así comienza esta historia, una historia sobre amor, familia y esas revelaciones inesperadas que ponen a prueba incluso los corazones más fuertes. Tudiep nunca imaginó que su vida podría cambiar de forma tan abrupta. Durante mucho tiempo, su mundo había sido sencillo. Una pequeña casa en el campo, un huerto que cuidaba con paciencia cada mañana y el amor tranquilo de James, un hombre que había dejado la ciudad para construir una vida diferente a su lado. Juntos soñaban con un futuro humilde pero lleno de alegría. Plantaban verduras, hablaban de cosechas y a veces, cuando el sol comenzaba a esconderse, imaginaban cómo sería su vida dentro de algunos años. James solía bromear diciendo que algún día su jardín estaría lleno de sandías, pepinos y calabazas, y que ellos bajarían cada mañana a recoger lo que la tierra les regalara. Tudiep reía al escucharlo, pensando que la imaginación de James era tan grande como su corazón. En esos momentos, todo parecía posible, pero el amor, aunque hermoso, también puede ser frágil cuando el pasado aparece sin avisar. Todo comenzó el día en que el padre de James visitó a Tudiep. El hombre llegó con una expresión seria y un tono que no dejaba lugar para las bromas. Después de unos minutos de silencio incómodo, decidió contar una historia que parecía pertenecer a otra vida, a otro tiempo. Habló de un amor perdido, de una mujer llamada Dieu y de un pasado que nunca había sido completamente olvidado. Cuando terminó de hablar, Tudiep sintió que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Según él, esa mujer era su madre. Y no solo eso, también insinuó algo aún más perturbador, que el destino de Tudiep y James estaba ligado por una verdad que nadie había imaginado. Una verdad que, si fuera cierta, podría destruir todo lo que habían construido juntos. Tudiep no quiso creerlo. Durante años había pensado que su madre había muerto cuando ella era pequeña. Nunca imaginó que pudiera existir otra historia, otra vida oculta detrás de los silencios del pasado. Sin embargo, las palabras del hombre seguían resonando en su mente. Y entonces llegó el momento más difícil. Aquella tarde, mientras el viento movía suavemente las hojas del huerto, James habló con entusiasmo sobre su futuro. Con una sonrisa sincera, mencionó la idea de la boda que tanto había imaginado. Pero en lugar de alegría, las lágrimas aparecieron en los ojos de Tudiep. James no entendía lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo podía explicar ella que, apenas unas horas antes, alguien había sembrado una duda terrible en su corazón? ¿Cómo decirle que, tal vez, el destino escondía una verdad capaz de separarlos para siempre? Porque ahora Tudiep se enfrentaba a una pregunta imposible. ¿Debía creer en las palabras del padre de James o confiar en el amor que había construido junto a él? Hay momentos en la vida en los que el corazón parece dividirse en dos. Una parte quiere aferrarse a lo que ama, a lo que conoce, a la felicidad que ha construido con esfuerzo. La otra, en cambio, queda atrapada en las dudas, en las preguntas que nacen cuando el pasado aparece sin aviso. Y cuando esas dos fuerzas chocan dentro de una misma persona, el silencio puede volverse más pesado que cualquier palabra. Aquella tarde, el pequeño huerto donde James y Tudiep solían trabajar juntos parecía diferente. El viento seguía moviendo suavemente las hojas de las plantas y el sol iluminaba los surcos recién cavados en la tierra. Todo era igual que siempre, y sin embargo, para Tudiep nada era igual. James caminaba entre las filas de plantas con una sonrisa tranquila. Había pasado la mañana entera trabajando en el jardín
imaginando cómo sería la primera gran cosecha. Mientras hablaba, señalaba con entusiasmo los lugares donde pronto crecerían las sandías y los pepinos. «Imagínate», dijo riendo, «cuando todo esto esté lleno de frutas. Vamos a tener más de lo que podremos comer». Pero tu Dieppe apenas lo escuchaba. Las palabras del padre de James seguían girando en su mente como un eco inquietante. «Tu madre sigue viva, y tú eres su hija». Cada vez que recordaba esa frase, una sensación extraña le apretaba el pecho. Durante años había aprendido a vivir con la idea de que su madre ya no estaba en este mundo. Había llorado su ausencia, había aceptado el vacío. Ahora, de repente, alguien le decía que todo aquello podría no ser verdad. ¿Y si realmente su madre estaba viva? ¿Y si todo lo que creía sobre su propia historia estaba incompleto? «¿Dieppe?» La voz de James la sacó de sus pensamientos. Ella levantó la mirada lentamente. «¿Sí?» James la observaba con cierta preocupación. «Estás muy callada hoy. ¿Te pasa algo?» Tu Dieppe intentó sonreír, pero la expresión apenas duró un instante. «No, solo estoy un poco cansada». James se acercó un poco más, limpiándose las manos llenas de tierra en el pantalón. «Pues descansa un poco», dijo con suavidad. «Después de todo, cuando nos casemos, vas a tener que acostumbrarte a trabajar conmigo en este jardín todos los días». Las palabras salieron de su boca con naturalidad, casi como una broma. Pero para tu Dieppe fueron como un golpe inesperado. En ese mismo instante, las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. James se quedó inmóvil, completamente sorprendido. «¿Qué pasa?», preguntó con voz confundida. «¿Por qué lloras?». Tu Dieppe intentó responder, pero su garganta parecía cerrada. No sabía cómo explicarlo. ¿Cómo decirle que alguien había puesto en duda no solo su pasado, sino también su futuro? James dio un paso hacia ella. «Dieppe, mírame». Ella levantó los ojos lentamente. «¿He dicho algo que te haya hecho daño?». Tu Dieppe negó con la cabeza, pero las lágrimas seguían cayendo, porque en ese momento comprendía algo terrible. Si las palabras del padre de James eran ciertas, entonces su historia con James podría estar construida sobre una verdad mucho más complicada de lo que jamás habían imaginado. Y ahora la pregunta era inevitable. ¿Debía contarle a James lo que había escuchado? ¿O guardar silencio hasta descubrir si todo aquello era realmente verdad? A veces, el silencio pesa más que cualquier confesión. Cuando el corazón guarda un secreto demasiado grande, incluso los gestos más simples pueden convertirse en una carga difícil de soportar. Y, sin embargo, hay momentos en los que callar parece la única forma de proteger aquello que más amamos. Tu Dieppe lo estaba descubriendo en ese instante. Las lágrimas todavía brillaban en sus mejillas cuando James tomó suavemente sus manos. Sus dedos estaban manchados de tierra por el trabajo en el huerto, pero el gesto era cálido, sincero, lleno de esa ternura que siempre había hecho que tu Dieppe se sintiera segura a su lado. «Dieppe», dijo él con voz baja, «dime qué pasa». Ella lo miró durante unos segundos que parecieron eternos. En sus ojos veía preocupación, pero también confianza. Esa confianza que nace cuando dos personas han compartido días, sueños y pequeños momentos de felicidad. Por eso, en su interior, comenzó una batalla silenciosa. Una parte de ella quería contarle todo. La visita inesperada de su padre, la historia de su madre, las palabras que habían sembrado una duda terrible en su corazón. Pero otra parte tenía miedo. Miedo de que, al pronunciar esas palabras, algo se rompiera para siempre. «No es nada», murmuró finalmente, bajando la mirada. «Solo estoy un poco sensible hoy». James no parecía convencido. «¿Segura?». Tu Dieppe asintió, aunque su corazón latía con fuerza. Para cambiar el ambiente, James soltó una pequeña risa,
y miró alrededor del huerto. «Bueno, al menos el jardín va mejorando», dijo intentando recuperar el tono alegre. «Mira, ya he plantado las sandías, los pepinos y también las semillas de frijol». Señaló con entusiasmo cada rincón de la tierra recién trabajada. «Cuando todo crezca, vamos a tener una cosecha enorme». Tu Dieppe lo observó mientras hablaba. Había algo tan inocente en la forma en que imaginaba el futuro que por un momento sintió un dolor profundo en el pecho, porque ese futuro, tan claro para James, ahora parecía lleno de sombras para ella. El viento sopló suavemente entre los árboles, y el sonido de las hojas moviéndose llenó el silencio que volvió a caer entre ellos. Después de unos segundos, James volvió a mirarla. «Dieppe», dijo con una sonrisa tranquila, «yo hablo en serio sobre la boda». Ella sintió que su respiración se detenía por un instante. «He estado pensando mucho en eso», continuó él. «No quiero esperar demasiado. Quiero que empecemos nuestra vida juntos cuanto antes». Las palabras eran simples, pero estaban llenas de sinceridad. Y fue precisamente esa sinceridad la que hizo que el corazón de tu Dieppe se encogiera. Porque en ese momento recordó las palabras del padre de James. Hay verdades del pasado que podrían cambiar muchas cosas. ¿Y si esa verdad tenía que ver con James? ¿Y si su destino estaba más conectado con él de lo que imaginaban? Tu Dieppe apretó ligeramente las manos de James. «James», susurró. Él la miró con atención. «¿Sí?» Durante unos segundos, ella pensó en contarlo todo, pero en el último instante, las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. «Nada», dijo finalmente. «Solo quiero que seas feliz». James sonrió sin sospechar nada, pero mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles, Tu Dieppe comprendió que el tiempo para guardar ese secreto se estaba agotando. Porque tarde o temprano, la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Hay secretos que pueden esconderse durante años, pero no para siempre. En algún momento, el peso de lo que callamos se vuelve demasiado grande, y el corazón empieza a sentirse como una habitación cerrada sin aire. Entonces comprendemos algo importante. Guardar silencio no siempre protege a quienes amamos. A veces, solo retrasa el momento en que la verdad tendrá que enfrentarse. Aquella noche, el pequeño hogar de Tu Dieppe y James estaba iluminado por una luz cálida. El aroma de arroz recién cocido y verduras salteadas llenaba la cocina. Desde afuera, cualquiera habría pensado que era una noche tranquila. Una de esas noches sencillas en las que dos personas comparten una comida después de un largo día de trabajo. Pero dentro del corazón de Tu Dieppe, la tormenta continuaba. Mientras James hablaba sobre el jardín, sobre las plantas que crecerían en unas semanas y sobre los planes para ampliar el huerto, ella apenas probaba la comida. Sus pensamientos seguían regresando a la visita inesperada del padre de James. Las palabras del hombre se repetían en su mente una y otra vez. Tu madre sigue viva. Y hay una verdad que debes conocer. Tu Dieppe apretó ligeramente los dedos sobre la mesa. Durante años había aprendido a aceptar la ausencia de su madre como una herida silenciosa. Había llorado en secreto cuando era niña, preguntándose por qué el destino la había dejado sola tan temprano. Ahora, de repente, alguien decía que todo aquello podía ser mentira. «¿Dieppe?» La voz de James volvió a sacarla de sus pensamientos. Ella levantó la mirada. «Sí», James la observaba con una expresión suave, pero claramente preocupado. «Hoy has estado muy callada», dijo. «Incluso más que esta tarde». Tu Dieppe intentó sonreír. «Estoy bien», pero James negó con la cabeza lentamente. «No lo estás».
Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. El silencio en la pequeña cocina se volvió denso, casi incómodo. Finalmente, James dejó los palillos sobre la mesa. «Dieppe, si hay algo que te preocupa, puedes decírmelo. No tienes que cargar con todo sola». Las palabras eran simples, pero estaban llenas de sinceridad, y precisamente por eso, el corazón de tu Dieppe empezó a latir con más fuerza. Tal vez había llegado el momento. Tal vez ya no podía seguir escondiendo lo que sabía. Respiró profundamente. «Hoy, alguien vino a verme», dijo finalmente. James frunció ligeramente el ceño. «¿Quién?» Tu Dieppe dudó un segundo antes de responder. «Tu padre». La sorpresa apareció de inmediato en el rostro de James. «¿Mi padre? ¿Aquí?» Ella asintió lentamente. «Sí». James parecía confundido. «¿Qué quería?» Tu Dieppe bajó la mirada hacia la mesa. Sus dedos temblaban ligeramente. «Vino a contarme una historia sobre el pasado». James se inclinó un poco hacia adelante, claramente intrigado. «¿Qué historia?» El corazón de tu Dieppe latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Por un instante pensó en detenerse, en cambiar de tema, en fingir que todo había sido un malentendido. Pero esta vez no lo hizo. Levantó lentamente la mirada y encontró los ojos de James. «Me dijo», susurró, «que mi madre no murió». El silencio cayó de golpe en la habitación. James la miró, completamente sorprendido. Pero lo que tu Dieppe dijo a continuación fue aún más impactante. Y también dijo que hay una verdad sobre mi nacimiento que podría cambiar muchas cosas entre nosotros. James se quedó inmóvil, porque en ese momento ambos comprendieron que el pasado que creían enterrado estaba a punto de transformar su historia para siempre. Hay verdades que llegan a nuestra vida como una puerta que se abre de golpe en medio de la noche. No importa cuánto tiempo hayamos vivido tranquilos, creyendo que entendemos nuestra historia. Cuando esa puerta se abre, el pasado entra con fuerza y nos obliga a mirar de frente a aquello que durante años permaneció oculto. Aquella noche, el silencio dentro de la pequeña casa parecía más profundo que nunca. James permanecía sentado frente a tu Dieppe, intentando comprender lo que acababa de escuchar. La idea de que la madre de tu Dieppe estuviera viva ya era una sorpresa enorme. Pero lo que más lo inquietaba era la forma en que ella había pronunciado esas últimas palabras. Una verdad que podría cambiar muchas cosas entre nosotros. James apoyó lentamente las manos sobre la mesa. «Dieppe», dijo con cautela. «¿Qué quiso decir exactamente mi padre?» Tu Dieppe bajó la mirada durante unos segundos. Su corazón latía con fuerza, como si cada latido le recordara que estaba a punto de cruzar un punto sin retorno. «No lo sé con certeza», respondió finalmente. «Pero dijo algo sobre mi madre, sobre su pasado, y sobre una historia que ocurrió hace muchos años». James frunció ligeramente el ceño. «Eso no tiene sentido». Tu Dieppe respiró profundamente, reuniendo el valor que le faltaba. Él dijo que cuando era joven, amó a una mujer llamada Dieu. James levantó la mirada con sorpresa. «¿Dieu?» «Sí», continuó tu Dieppe, «y según él, esa mujer es mi madre». El silencio volvió a caer entre ellos. James parecía confundido, tratando de unir las piezas de una historia que aún no estaba completa. «Pero, ¿qué tiene que ver eso con nosotros?» Tu Dieppe dudó por un instante. Aquella era la parte que más miedo le daba pronunciar. Las palabras del padre de James seguían resonando en su mente. «Tal vez tu historia y la de James están conectadas de una forma que ninguno de ustedes imagina». Tu Dieppe levantó lentamente la mirada. «James», susurró. «Sí, tu padre cree que podría haber algo más en esa historia». James esperó en silencio. «Algo que tiene que ver con mi nacimiento».
El rostro de James se volvió serio. ¿Qué estás intentando decir? Tudiep sintió que su garganta se cerraba. Durante todo el día había intentado ignorar esa posibilidad, convencerse de que todo era una coincidencia absurda, pero ahora ya no podía escapar de la pregunta. No lo sé, dijo con voz temblorosa. Tal vez no sea verdad. Tal vez todo sea un malentendido. James se inclinó un poco hacia adelante. Dieppe, mírame. Ella levantó los ojos lentamente. No importa lo que haya pasado en el pasado, dijo él con firmeza. Lo que importa es lo que somos ahora. Las palabras eran sinceras, pero en el fondo, ambos sabían que algunas verdades no pueden ignorarse. El pasado tiene una forma extraña de regresar cuando menos lo esperamos. Y mientras el viento nocturno movía suavemente las cortinas de la casa, una pregunta quedó suspendida entre ellos, pesada e inevitable. ¿Y si las palabras del padre de James fueran ciertas? ¿Y si la historia de Tudiep y James no fuera solo una historia de amor, sino también una historia marcada por un secreto familiar capaz de cambiarlo todo? La respuesta aún no había llegado, pero algo era seguro. A partir de esa noche, el destino de Tudiep y James ya no volvería a ser el mismo. La historia de Tudiep y James nos deja una lección muy profunda sobre el amor, la confianza y la importancia de enfrentar la verdad. En la vida, muchas veces, creemos que el pasado ya no tiene poder sobre nosotros, pero algunas historias familiares pueden aparecer de repente y poner a prueba nuestros sentimientos y nuestras decisiones. Lo que le ocurrió a Tudiep demuestra que incluso cuando todo parece tranquilo, una sola revelación puede cambiar la forma en que vemos nuestra propia vida. En primer lugar, esta historia nos enseña que el amor verdadero necesita confianza. James ama sinceramente a Tudiep y sueña con construir un futuro junto a ella. Él imagina una vida sencilla, trabajando en el huerto, cosechando frutas y verduras y compartiendo cada día con la mujer que ama. Para James, el pasado no es tan importante como el presente y el futuro que desea construir. Sin embargo, cuando Tudiep descubre la posible verdad sobre su madre, comienza a dudar y a sentir miedo de que esa revelación pueda destruir su relación. Esto nos recuerda que incluso las relaciones más fuertes pueden enfrentar momentos de incertidumbre cuando aparecen secretos del pasado. En segundo lugar, la historia muestra la importancia de la verdad. El padre de James decide contarle a Tudiep una historia sobre su madre, una historia que podría cambiar todo. Aunque al principio Tudiep no sabe si creerle, esa información despierta en ella muchas preguntas. A veces, conocer la verdad puede ser doloroso, pero también es necesario para entender quiénes somos realmente. Sin la verdad, las personas pueden vivir con dudas o con ideas equivocadas sobre su propia historia. Otra lección importante es el valor de enfrentar los problemas en lugar de huir de ellos. Tudiep siente miedo de contarle a James lo que ha escuchado, porque teme que esa información pueda destruir su relación. Sin embargo, guardar un secreto tan grande también puede causar más dolor con el tiempo. En la vida real, muchas personas enfrentan situaciones similares. Cuando aparece un problema difícil, es más saludable hablar con honestidad y buscar una solución juntos. Finalmente, esta historia nos recuerda que el amor verdadero no solo se basa en momentos felices, sino también en la capacidad de superar dificultades. Si James y Tudiep logran enfrentar la verdad juntos, su relación podría volverse aún más fuerte. El amor que resiste las pruebas es el que realmente tiene la capacidad de durar. En conclusión, la historia de Tudiep y James nos enseña que el amor, la verdad y la confianza
son fundamentales para construir una vida juntos. Aunque el pasado puede traer dudas y desafíos, las personas que se apoyan mutuamente y enfrentan la realidad con valentía tienen más posibilidades de encontrar la felicidad. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y a recordar que, a veces, el amor verdadero se demuestra precisamente cuando aparecen las dificultades.